Gracias, Mauricio, por tu ministerio esta mañana a nosotros. Bueno, por favor, abran sus Biblias al Salmo 119. El Salmo 119, versículos 73 al 80. La estrofa Yod, según la letra del hebreo ahí. Versículos 73 al 80. Dice ahí en la palabra de Dios: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Lo que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a los que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La última estrofa, del versículo 65 al 72, aprendimos cómo Dios usa las aflicciones para aprender más sobre Él y sus caminos. En esta sección, en esta estrofa, vemos la necesidad de que Dios nos enseñe sabiduría y entendimiento en cuanto a cómo debemos responder a nuestras aflicciones. Sabemos que Dios nos creó con el propósito de adorarlo y glorificarlo en todas las áreas de la vida, todo el tiempo, en toda la vida y con todo nuestro corazón. Y los tiempos de sufrimiento se incluyen especialmente en esa expectativa. Dios prueba nuestra fidelidad con aflicción. Por lo tanto, es mucho más importante para nosotros aprender lo que Dios desea de nosotros a través del sufrimiento que sencillamente encontrar y desear alivio. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos sufriendo para cumplir con nuestro propósito que viene o proviene de Dios? Bueno, la oración aquí del salmista, porque se ve aquí, todo esto es una oración centrada en la palabra de Dios y la relación del Hijo de Dios con el Dios de la palabra, es el único y verdadero Dios. Pero todo esto es una oración, son peticiones y alabanzas y confesiones. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos sufriendo para cumplir con nuestro propósito? Entonces, la oración del salmista aquí revela 7 acciones que muestran nuestra respuesta fiel a nuestro sufrimiento. Mientras que estamos afligidos, debemos orar por entendimiento. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces aquí, esta sección de este gran salmo, himno de adoración, comienza con una fuerte declaración de la fe. Tus manos me hicieron y me formaron. En otra palabra, él comienza con la verdad fundamental que Dios es creador y es nuestro creador. Él nos hizo. Esta verdad esencial proporciona el fundamento para la oración en la segunda línea. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces, lo que indica aquí es que Dios, como nuestro creador, nos creó con un propósito. Y tenemos como verdaderos creyentes comprender que Dios nos hizo con un propósito para cumplir con ese propósito de adoración, de seguir conociéndolo a Él íntimamente, de mantener nuestra confianza en Él, especialmente en tiempos de sufrimiento, o
cuando no hay sufrimiento y hay demasiadas distracciones y atracciones carnales y pecaminosas, tentaciones, mantener firme en nuestra confesión de nuestra fe en Él a través del Señor Jesucristo. Nosotros entonces tenemos que buscar a Él, a entender o tener entendimiento espiritual para aprender y vivir los mandamientos de Dios. Al fin, Él es nuestro maestro. No es un maestro que nos enseña o nos revela conocimiento directamente, pero al fin y al cabo, a través del ministerio del Espíritu Santo, Él toma su palabra que leemos aquí y nos da la convicción de aceptar su palabra como verdad y ver cómo nos guía y nos da guianza a cómo vivir esa palabra. Y esa ha sido la comprensión del salmista. No es solo nada más aumentar conocimiento intelectual en su mente para tener más conocimiento cerebral. No, es conocer la palabra para poder vivir esa palabra delante de Dios y para su gloria. Entonces, esta petición presupone que es imposible que Dios niegue a su criatura adoptada como su hijo. Entonces, cada nosotros somos criaturas de Dios, pero no todos necesariamente son hijos de Dios. Somos hijos adoptados de Dios como su criatura a través de por su gracia, mediante de la fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Esta salvación y regeneración, ser nacido de nuevo, somos adoptados hijos de Dios. Somos criaturas y somos criaturas ahora adoptadas como hijos de Dios. Y entonces Dios no niega a su criatura adoptada como su hijo, lo que le hace verdaderamente feliz. Es decir, que lo que le hace feliz, Él sabe que lo que hace más feliz a su criatura, que es adoptado por Él, que ahora es hijo de Él, es comprender y conocer su palabra. Dios no está aquí para darnos lo que queremos, lo que nosotros creemos nos da felicidad. No, Él sabe perfectamente qué nos da felicidad. Una felicidad que es profunda, una felicidad que es perfecta. A lo mejor no lo sentimos, esa perfección, pero su gozo, su felicidad, el fruto del Espíritu Santo que incluye la felicidad o el gozo, es perfecta porque viene de Dios y es un gozo, una felicidad que el hombre no puede comprender porque Él no lo puede inventar, Él no lo puede formar y crear. O sea, muchas veces creemos y vamos a Dios con el deseo que Él nos dé las cosas que creemos que nos da felicidad. Y esas son nuestras necesidades percibidas. Pero la necesidad real, actual, y las cosas que verdaderamente nos dará felicidad, que no es dependiente de las circunstancias de esta creación caída o depende de las acciones del hombre pecaminoso, es que necesitamos su conocimiento, entender y aprender sus mandamientos. Entender cómo Dios actúa en este mundo, especialmente en llevando a cabo sus propósitos para el individuo que lo ama y para el pueblo que es escogido por Él. La vida, por ejemplo, la vida de José en la Biblia, en la última parte de Génesis, estaba llena de una prueba tras la otra. A los 17 años sus sufrimientos comenzaron 13 años de aflicciones que terminarían a los 30 años de edad, cuando el faraón lo designó sobre ser gobernador sobre la tierra. Entonces, 13 años de sufrimiento, sin de verdad saber por qué.
excepto que Dios al fin estaba en control de su vida. No sabía a qué propósito, que comenzando con el sufrimiento por las manos de sus propios hermanos, que lo traicionó y lo vendió como esclavo, para entonces también ser vendido a ser un esclavo, un siervo de un oficial militar o del ejército de Egipto, para entonces ser acusado falsamente de violar la esposa de Potifar, para entonces ser encarcelado falsamente. Y Dios usó ese tiempo para entonces poder estar allí y ganarse el oído, la atención de Faraón, que pudo entonces interpretar sus sueños por la gracia del Señor. Y todo eso era para cuando venía una sequía, él pudo no solamente salvar a la gente, la población de Egipto, a través de su consejo que el Señor le dio a él, para dárselo al faraón, pero también en ganando la confianza del faraón a poder salvar su familia, Israel. Y su familia Israel tuvo que ser salva, porque si no es salva, si son destruidos, entonces Dios no existe. Por lo menos el Dios de la Biblia, el Dios justo, un Dios fiable, no existe. Dios ha prometido a levantar y preservar la familia y eventualmente la nación de Israel. Los descendientes biológicos de Abraham que también serán creyentes en él. Descendientes espirituales. Entonces, cuando los hermanos de José estaban preocupados por lo que José podría hacer a ellos en represalia por sus malas acciones hacia él, porque ya descubrieron que ese es su hermano sabía, ya también sabía que esos eran los hermanos que lo traicionaron. Y entonces ellos estaban preocupados que ahora José, en su posición de poder, autoridad y poder, ahora iba a tomar su represalia. Mejor encarcelarlos, mejor ejecutarlos, mejor venderlos a la esclavitud. Entonces ellos estaban preocupados, ellos estaban temeridos de lo que iba José a hacer contra ellos. José, si saben la historia, asegura con su sólida comprensión de los propósitos soberanos de Dios para su aflicción, los aseguró de esta manera: lo que tú propusiste como malo para el mal, Dios lo hizo para el bien. Lo propuso para el bien. José había permanecido fiel a lo largo plazo en su vida, especialmente durante periodos de dificultades personales, porque él siempre estaba confiando por su entendimiento de quién es Dios, confiando entonces en el carácter y en los propósitos de Dios, y que esos propósitos siempre son justos. Ya que Dios nos hizo físicamente y espiritualmente, debemos entonces venir a Él para instruirnos. Especialmente cuando nos damos cuenta en un momento de crisis, de nuestra necesidad urgente de entender para vivir sin reproche, sin culpa, para vivir de una manera que lo agrada a Él. ¿Tú sabes quién también nos da tremendo ejemplo de eso cuando Él estaba en la tierra? Jesús mismo. Piensa, bueno, Jesús es Dios, Él lo sabía todo, Él tenía todo conocimiento, y eso es cierto. No hay nada en la Biblia, no hay nada en el Nuevo Testamento que niega esos atributos de su deidad. Pero en su encarnación, haciéndose hombre, vemos aquí que Jesús se sometió vamos a decir,
al proceso humano de ¿qué? Desarrollar físicamente, pero también desarrollar mentalmente, y al proceso del aprendizaje. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. En sí, déjeme comenzar con el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a lo que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cristo aprendió? Sí, aprendió. A través de su humanidad, Él se sometió a ese proceso de aumentar, de crecer, de en su conocimiento, de aprender cómo obedecer como hombre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. En otra palabra, Dios usó todas las pruebas, las tentaciones, los tiempos difíciles de Jesús, sus aflicciones, para entonces como medios de aprendizaje en la vida de Jesús. Jesús aprendió a obedecer a través de todas esas situaciones, para entonces cada situación que él aprendió a obedecer al Padre perfectamente, eso lo preparaba para la próxima prueba y para la próxima tribulación, que iba a ser hasta más intenso, porque no hubo un periodo más intenso para el Señor Jesucristo que el tiempo de su muerte, cuando Él tenía que someterse a la voluntad del Padre para hacerse un sacrificio por el mundo, por los pecados del mundo. Entonces Él obedeció y aprendió a la obediencia, y obedeció ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Entonces, mientras que sufrimos, tenemos que pedirle al Señor por su entendimiento. Por entendimiento que necesitamos para vivir una vida que agrada a Él. Versículo 74, la segunda cosa que debemos hacer cuando estamos sufriendo es ser diligente en responder bíblicamente como testimonio de nuestra constancia. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Entonces vemos aquí la expectativa confiada del salmista del resultado de sus sufrimientos, es que otros creyentes serán y se regocijarán en cómo Él responde a sus pruebas. Verán y serán alentados, regocijarán al ver a Él responder a sus pruebas. Entonces, una vez más, noten aquí cómo los creyentes son llamados esos que temen a Dios. Creyentes temen a Dios. Temen a Dios. Además, observan que mientras la felicidad se experimenta personalmente, se basa en un criterio objetivo. En otras palabras, la felicidad no viene necesariamente de algo bueno que sucede en la propia vida, y no tiene que en sí tener su proveniencia de nuestras emociones. Las sentimos y podemos estar emocionados, emocionalmente alegre, pero aquí nos indica que debemos también ser felices cuando vemos algo bueno. Cuando algo bueno está sucediendo, cuando Dios es glorificado, cuando la gente como aquí están andando en la verdad de Dios. No importando lo que está pasando en mi vida. Si cosas malas están pasando en mi vida, yo puedo y debería sentir todavía felicidad. Porque la felicidad no depende de mis circunstancias positivas y no
en sí no provienen al fin de mis emociones, pero son causados por Dios a través de su palabra, a través de su palabra ser vivida, exaltada, no solamente en mi vida o en nuestra propia vida, pero en la vida de otros. Entonces, la verdadera felicidad no es un estado egocéntrico. Una de las causas de la felicidad de un creyente es ver a otros vivir fielmente ante del Señor, como Juan mismo declara en 3 de Juan, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No importa lo que está pasando en la vida de él. Si yo estoy oyendo que mis hijos espirituales en este sentido están andando en la verdad, ya eso me da gozo. Muchas veces podemos ver eso sucediendo y todavía estar tristes. ¿Por qué? Porque estamos más concentrados y enfocados en nosotros y en nuestras circunstancias que en las circunstancias de otras personas. Cuando eso pasa, nunca podríamos entonces, podemos experimentar un gozo y la felicidad verdadera, profunda y una felicidad que permanece, porque la felicidad como fruto del Espíritu Santo y semejante al carácter de Cristo no viene de una persona o no surge ahí dentro de una persona que es siempre enfocado en sí mismo. La vida del discípulo, del creyente, es una vida abnegada. Entonces los creyentes están contentos de ver aquí, como dice aquí en versículo 74 el salmista, porque está caminando en la verdad. Y el salmista está esperando la palabra de Dios. Dice aquí, y esto da la razón porque se alegran los otros creyentes, porque en tu palabra he esperado. Entonces, cuando están viendo un creyente esperando por la palabra de Dios o en la palabra de Dios, ¿qué es lo que deben ver? ¿Qué significa esperar por Dios o esperar por su palabra? Bueno, no es en la Biblia no es una actividad pasiva, sino una respuesta activa. Una respuesta activa. O sea, no estamos, si han hecho alguna cita para ver el médico, muchas veces el médico, sí, venga, la cita a las 10 de la mañana, tú hasta llegas ahí a las 10 menos cuarto y firma ahí tu nombre para dejar a la enfermera o la recepción, estoy aquí para mi cita, ok, bien, toma asiento. Y espera por el médico. Él te verá en un momento, y el momento puede ser otra hora o 2 horas. Lo digo por experiencia, no con mi hermano, con otros médicos. Pero estamos esperando, ¿verdad? Y es una actividad pasiva. Esperando lo que va a decir, para esperar al médico a decirme, ya, entre y para examinar. No. Es una actividad activa, porque lo que vemos en la Biblia es que esperando en el Señor significa confiar en la obra soberana del Señor en la vida de uno, primero. Estamos confiando, no estamos esperando y preocupados. ¿Qué va a encontrar mi médico aquí esta mañana? Los exámenes que va a decir, y está esperando ansiosamente por los resultados. Estamos confiando en la obra soberana del Señor en la vida de uno. Segundo, no estamos entrando en un pánico, en pánico con ansiedad y desobediencia, porque muchas veces cuando estamos ansiosos y somos impacientes con Dios, entonces queremos hacer las cosas de nuestra manera en vez según la manera de Dios.
Muchas veces eso significa que vamos a desobedecer a Dios, desobedecer su palabra, desobedecer a lo mejor consejería bíblica, consejería sabia que viene a través de los siervos del Señor. Y entonces llegamos a desobedecer. Y entonces positivamente estamos poniendo nuestro cuidado, estamos entregando nuestra vida en el cuidado del Señor en oración con acción de gracias. Nos estamos humillando debajo de su mano poderosa porque Él se cuida de nosotros. Sí. Y Él cuida de nosotros, perdón. Y estamos obedeciendo la palabra de Dios. Mientras tanto, estamos ¿qué? Activamente obedeciendo su palabra. ¿Qué debo estar haciendo ahora aquí en mi matrimonio, en relación con mis hijos, en el trabajo, en el barrio, con mis vecinos? ¿Cómo debo, en qué áreas debo todavía mostrar mi obediencia al Señor en mi vida? Por lo tanto, el salmista está respondiendo bíblicamente y obedientemente y confiadamente en la palabra de Dios. Eso es lo que significa que él espera o él ha esperado en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo instruye, lo dirige y también lo que prometa, lo que le promete y ver cómo realiza esas promesas en su vida. Entonces, una fe creciente y una fe que se fortalezca en la palabra de Dios. Y ese en sí es la liberación de los creyentes afligidos. No es necesariamente el alivio físico, pero es la tensión, las tentaciones que vienen mientras que somos afligidos, cuando estamos sufriendo, esa liberación espiritual que estamos todavía amando, confiando, esperando en el Señor, con una esperanza viva que viene del Señor. Entonces debemos querer que la gente que vean que estamos respondiendo obedientemente a nuestros sufrimientos para ser una causa de alegría en los corazones de otros creyentes y confirmar que la obra de Dios en nosotros es vindicada. En otra vez, estamos pensando que cuando estoy sufriendo, wow, ¿tú sabes qué? El Señor puede usar esto para consolar a otros. El Señor puede usar esto para hacer a otros regocijar y ser alentados espiritualmente. O estoy tan concentrado y enfocado en mis problemas y en mi sufrimiento que no me importa lo que está cómo afecta a otras personas. Entonces, mientras que sufrimos, tenemos que responder bíblicamente como testimonio de nuestra constancia, un testimonio que impacta a otras personas también. 75, una tercera manera que debemos responder a nuestros sufrimientos es que mientras que estamos sufriendo, sigamos a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es interesante. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Quiero vivir según tu palabra, según tu voluntad. Y también a la misma vez ya Él conoce. Entonces hay un ciclo virtuoso ahí que también que lo sigue impulsando espiritualmente. Y es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de quién es Dios. Y Dios hace todas las cosas, hace todas sus decisiones y todas sus decisiones son justas. ¿Tú sabes qué? Ahora eso me hace conformar a tu fidelidad cuando me afligiste. En otras palabras, cuando sabemos que el sufrimiento viene a nosotros,
reconocemos primero que al fin y al cabo esto viene de Dios. Y segundo, para mi bien, que es una decisión justa y Dios va a cumplir con su justicia y va a cumplir con su voluntad perfecta respecto a mi vida. Entonces, la aflicción que ha estado experimentando vino de Dios en última instancia, a pesar de que fue a través de opresores arrogantes. Por ejemplo, la vida de Job. Las aflicciones y los sufrimientos de Job vino ¿por quién? Bueno, por medio de Satanás, pero al fin y al cabo vino de Dios, porque Dios es que le llamó la atención a Satanás de la vida de Job, a provocarlo, para entonces que tiente a Job, probar su fe, para que entonces Dios mismo le comprueba a Satanás, Job me ama y Job vive una vida justa y fiel, no porque yo le doy buenas cosas, porque él reconoce que yo soy Dios y que yo soy digno de su adoración, de su lealtad. Y eso es lo que pasó, eso es lo que ocurrió. Job nunca maldició a Dios, él nunca le dio la espalda a Dios. Lo cuestionó y ahí probó la debilidad de su fe, pero al fin y al cabo, cuando Dios ya reveló su soberanía, él dijo, bueno, ok, tu decisión de hacerme sufrir, justa. Yo no lo entendí anteriormente, pero así lo tengo y me arrepiento de cuestionarte. Ya vimos el ejemplo de José, pero también el ejemplo de Jesús, lo hemos visto en 1 de Pedro, que él mismo se entregó al que juzga justamente. Entonces Dios nos prueba para ver si obedecemos o no. Al fin, el plan de Dios de destruir a los malos y exaltar a los justos, pero mientras todavía está ahí, porque va a haber un juicio donde Dios va a juzgar a todos que no creen en Él. Pero también Dios ha dejado claro en las Escrituras que Él desarrolla nuestra fe y Él fortalezca nuestra fe y nos hace madurar en nuestro entendimiento espiritual con tales medios de aflicción. Así es como Él lleva a cabo su fidelidad a nosotros, para nosotros ser fiel a Él. A mí me gusta como este erudito del Antiguo Testamento de hace 100 años atrás, Franz Delitzsch, dijo esto muy bien, y lo cito: es justo en la escuela de la aflicción que uno primero aprende correctamente a estimar el valor de su palabra y llega a sentir su poder. Son las razones por las que Dios nos trae aflicción, nos hace sufrir. Es para entonces estimar más el valor de su palabra y de su poder. Como Pablo lo tuvo que aprender, mi gracia es suficiente para tu vida. Si Dios siempre nos da lo que deseamos, especialmente para el alivio de nuestro sufrimiento, entonces nunca valoremos y apreciemos el poder de su palabra, el poder de la suficiencia de su gracia. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre Dios? ¿Son esos tus pensamientos de Dios cuando estás pasando por dificultades? Si no, entonces deben serlo si vas a perseverar en tu fe. Reconozcamos el propósito de Dios en nuestro sufrimiento. La cuarta respuesta que deberíamos expresar cuando estamos sufriendo se ve en versículos 76 y 77. Hay que buscar la terapia paliativa de la compasión de Dios para avivarnos. Y
deleitándonos en su palabra. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Es en la naturaleza de Dios ser fiel a su palabra para consolar a su pueblo. Eso lo leímos en el Salmo 103. Él es un Dios lleno, que abunda en misericordia sobre su gente. Él es lento a la ira y grande en sus misericordias a nosotros. Él ha prometido, y esto lo vemos a través de las Escrituras, de no abandonar a su pueblo o desampararlos. Hacer siempre el bien por ellos, como en Romanos 8:28. Nunca permitirles enfrentar nada que esté más allá de su capacidad de perseverar o de resistir, como en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios es fiel. Él no permitirá que venga algo en nuestra vida o alguna situación que no podemos soportar, para proporcionar todo recurso espiritual para nuestra vida y piedad. Eso lo vemos en 2 Pedro 1:3. Eso es prometido, que ya lo tenemos en Cristo Jesús, todo lo que necesitamos. Nada más tenemos que seguir accesando esas virtudes y esas capacidades espirituales para mantener nuestra salvación eternamente segura. Es una promesa, o preservar nuestra salvación o protegerla eternamente, como en Romanos 8, 31 al 39. Para darnos sabiduría, es una promesa, Santiago capítulo 1, versículo 5. El que le falta sabiduría, que me lo pide. A un Dios que es generoso. Y como vimos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, nosotros estamos llamados a una gloria eterna. Entonces, después que sufrimos un tiempecito, un poco de tiempo, Dios nos cumplirá o realizará ese llamado a nuestra vida, a la gloria eterna. Eso es una promesa. Entonces, la palabra de Dios promete lo que Dios en su amor hará por su pueblo, tanto durante la aflicción como para terminarla. Qué grandes promesas de la palabra de Dios. Qué grande es nuestro Dios que tenemos. Y la motivación para la oración aquí, para que Dios, para nosotros seguirle orando al Señor, que aunque sabemos que las aflicciones son buenas para nosotros, todavía podemos pedirle al Señor por su consolación. Para confortarnos, porque Dios quiere mostrar la gloria y la suficiencia de su compasión y su tierno amor a nosotros. Entonces, debemos querer eso y ver eso de Dios en nuestra vida también. Dios quiere revelar eso en nuestra vida a la misma vez. Esta es la revelación que Él le dio a Moisés cuando Moisés le pidió: Dios, permítame a verte. Y Dios dijo: mira, no hay nadie que no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Y entonces después vemos que esa gloria que Dios le revela a Moisés es una gloria que proclama la misericordia de Dios. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 6. Entonces Dios quiere mostrar ese aspecto de su gloria también. Entonces podemos todavía seguir acercándonos a Dios, a pedirle por su consolación, por su compasión,
vengan a mí tus misericordias para que viva. Entonces la motivación para la oración es la compasión de Dios, para ver ese atributo de Dios en nuestra vida. Ser revitalizado en el proceso. La quinta respuesta, mientras que estamos sufriendo, que debemos mostrar, se ve en versículo 78. Dice ahí, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Entonces, la quinta respuesta es, mientras que estamos sufriendo, es responder al llamado de vencer al mal con lo bueno, con la justicia. Con la justicia. Arrogante como él habla aquí, estos que se rebelan contra su Dios, el Dios verdadero, y entonces con ese odio a Dios, odia a sus hijos, como el salmista aquí, están muy felices de infligirle sufrimiento. Y eso es lo que vemos, al fin y al cabo, el que desea vivir piadosamente será perseguido. Cristo le advirtió a sus discípulos, el mundo me odia. ¿Por qué me odian? Entonces te odiarán a ti. Y tenemos que estar preparados por eso. Algunas veces tenemos que cuestionar que si todas las amistades que tenemos que son incrédulos, que no son creyentes, tenemos que a lo mejor algunas veces investigar y examinar que si todos estos incrédulos en nuestra vida, sea en el hogar, sea en el trabajo, en la escuela, se llevan muy bien conmigo, ¿estoy de verdad mostrando mi fe con claridad? Quiero decir que tienen que ser ofensivos y tratar a la gente mal o con odio y tratarlo como un enemigo. No. Tenemos que amar a nuestro prójimo, inclusive a nuestros enemigos. Ver que nosotros estamos dispuestos a hacer el bien a ellos. Pero a la misma vez, los incrédulos viven en una esfera de existencia espiritual totalmente diferente y opuesto a la esfera de la existencia de los creyentes. Ellos viven en la oscuridad, en las tinieblas. Nosotros vivimos en la luz. Los dos no se pueden unir. Hay que algunas veces preguntarnos si estamos viviendo la vida de una manera que ellos ven la claridad y de nuestra luz y está alumbrada brillantemente nuestra luz que reflejamos de la luz de Cristo y el Evangelio. Pero al fin y al cabo, lo importante es que aunque hay esos que están contra nosotros y se calumnian nosotros, tenemos que estar todavía fiel a Dios, como dice el salmista aquí. Pero yo meditaré en tus mandamientos. En otras palabras, él está concentrado en lo que desea Dios y hacer lo que es justo delante de Dios. Entonces tenemos que siempre vencer el mal con justicia. La justicia que viene de obedecer la palabra de Dios, que es el fruto de esa obediencia. Versículo 79 es la sexta respuesta que vemos aquí, que debemos manifestar cuando estamos sufriendo, y es aceptar el privilegio de ser un recurso de aliento para todos los creyentes. Vuélvanse a mí los que temen y conocen tus testimonios. Ahora, nada más para aclarar algo, el y ahí, la conjunción y en la segunda línea, yo creo que es mejor entenderlo como un propósito, una conjunción de propósito. Vuélvanse a mí, y en el hebreo podría tener ese significado, esa misma conjunción. Vuélvanse a mí los que te temen para que conozcan tus mandamientos. Y como ya hemos hablado antes, que queremos que otros que nos vean en nuestro sufrimiento, a ser fieles andando en la palabra y que se alegran. Aquí es que ellos vuelven a mí. A lo mejor están también
descarriados en su camino con el Señor. O a lo mejor se sienten atemorosos y quieren ir. No solamente están alegrados, pero ahora quieren venir al salmista para decir, oye, ayúdanos a tener mejor entendimiento de cómo vivir aquí cuando estamos sufriendo. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo es posible? Lo que dijo mi profesor, que ahora fue a la gloria recientemente, Dr. George Zemek, dijo, tanto por la vida como por los labios, esto quería transmitir a la comunidad del pacto el poder sustentador de la suficiente revelación de Dios para la vida real. En otras palabras, hay que ver que nosotros somos agentes de la gracia de Dios a través de cómo nosotros nos mantenemos sumisos, obedientes a la palabra de Dios mientras que estamos sufriendo, todavía andando con el Señor. Hasta Pablo reconoció eso cuando estaba en la cárcel. En Filipenses 1:14, debido al Evangelio, él dijo esto, que él desea que los creyentes muestren más valor, más coraje con su fe, viendo lo que él está en la cárcel por esa fe. Y entonces esos que están libres se sienten más librados con valentía a vivir y comunicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Entonces cuando nosotros estamos ahora viviendo según la palabra de Dios con valentía, porque la fe en Dios nos demanda a tener valor contra esos que van contra Dios y contra su pueblo, entonces va a haber, eso es un ministerio que Dios usa para entonces alentar a otros creyentes para que tengan la misma valentía también, el mismo valor. Entonces, una buena señal de nuestra madurez espiritual es que estamos pensando en los demás y aceptamos el desafío noble y el propósito noble de emular la confianza en la verdad de Dios durante nuestras tribulaciones, como lo hizo Jesús. Y nos dejó un ejemplo como sufrir fielmente. Él se entregó, se encomendó al que juzga justamente, mientras que él estaba sufriendo en las manos de otras personas, de otros calumniadores y otros que lo estaban torturando. Entonces, la última respuesta, la séptima, que debemos mostrar cuando estamos sufriendo se ve en versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Entonces, en oposición al corazón malo y perverso, el salmista expresa el deseo de todo creyente genuino, que es vivir delante de Dios con un corazón intachable, especialmente mientras que sufre. Ser intachable es estar libre de vivir habitualmente, ser libre de vivir habitualmente en pecado y vivir habitualmente en justicia. Y que muestran una vida por lo menos visible, donde la gente no ve algo para acusarte. Estás viviendo una vida sin reproche. Tener un corazón sin culpabilidad y entonces ser inquebrantable en nuestra lealtad a la palabra de Dios en todas nuestras y obediencia a la palabra de Dios en todas nuestras decisiones y afectos, incluso en tiempos de aflicción. O sea, sencillamente debemos estar comprometidos en todo momento a querer lo que Dios quiere. Aunque estoy sufriendo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y hacer lo que quiere que hagamos, Dios. No solo esto es lo que tú quieres que yo debo desear, pero que yo debo hacer. Gracias, cuando estamos sufriendo pensamos, Dios, déjame tranquilo. No solo que quítame el sufrimiento, pero no me haga, quítame las obligaciones. Porque ahora no tengo ganas. Tú no sabes lo que estoy pasando.
A lo mejor no lo hacemos directamente, pero a lo mejor lo hacemos cuando estamos leyendo la Biblia. O cuando viene alguien que a lo mejor nos viene con enseñanza o consejo bíblico y estamos, bueno, tú no entiendes lo que estoy pasando. Y eso es una manera de rebeldía, de resistir la verdad en su vida, de aplicar la verdad en su vida. Eso es una excusa común entre la gente. Bueno, tú no entiendes lo que estoy pasando. Bueno, es posible, pero la cosa es que Cristo lo entiende. Cristo lo entiende. Y si Cristo te ha permitido esto, entonces Él sabe cómo dirigirte en esta manera. Y cómo tú puedes todavía ser alegre, cómo todavía puedes tener poder y fortaleza en este momento, sentir su consolación. O sea, hay que todavía ser sometidos a la palabra de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, según lo que dice su palabra. Entonces, Dios nos pone a través del sufrimiento pruebas de nuestra fe. Y en esa prueba tenemos que entonces entender que debemos responder de una manera que agrada a Dios, que trae gloria a Él, que alienta a otros creyentes espiritualmente y saber que estamos en una posición de verdad experimentar la compasión, misericordia y las bendiciones de Dios en esas aflicciones que sin esos a lo mejor no podremos conocer a Dios de esas maneras. Amén. Entonces vamos a ponerlo de pie, por favor. Hugo, ¿nos puede cerrar?